a la minuta, gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a la.com. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Minuta, un viernes más, disponibles aquí para todos ustedes, todos los que nos escuchan a través de las plataformas de audio de Emporio Digital, perdón, y obviamente de La Minuta. Temas a tratar esta vez vamos a hablar sobre geopolítica. Tenemos dos invitados de lujo, obviamente, como cada viernes, pues vamos a entrar en detalles. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales. Es que muchas gracias a todos los que nos apoyan, escuchando nuestros podcasts también, ¿verdad? Así es que nada, le vamos a dar la bienvenida, vamos a entrarle ya de lleno a esto. Vamos a dar la bienvenida a Walter Faguaga. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, estimado Eric. Gusto saludarte para ti, para toda la audiencia que nos sintoniza y ya preparado para hablar de este tema tan interesante y necesario como es la geopolítica. Así que, bueno, y nuestra mirada desde aquí, desde El Salvador. Aquí Eso está es preparado. la perspectiva, exacto. Pues nada, muchas gracias por estar, por haber ya obviamente meterte de lleno con los temas de geopolítica que nos interesa también y sobre la perspectiva del país. También le vamos a dar la bienvenida allá en El Salvador a Manuel Someta. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Minuta una vez más. Hola, hola Eric, ¿qué tal? Un gusto, pues agradecerte siempre la invitación y la oportunidad pues de compartir con tu teleaudiencia, con los salvadoreños en el exterior, especialmente un tema tan importante como es la geopolítica, porque no estamos exentos de. Eso es, nos afecta, al final nos termina afectando de alguna u otra manera. Temas calientes, entre semana, pues hemos visto un acontecer muy importante en Rusia, obviamente en Palestina, la guerra en Ucrania y muchas otras cosas, China, Estados Unidos. Es interesante cómo está la cosa ahora mismo en el mundo, incluso también aquí en la parte de Europa. Los movimientos militares en el sur de España, por decir algo, con Marruecos, etcétera, etcétera. Así es que la cosa, y Francia también, hablando con Putin, eh, el presidente de Francia, y obviamente Putin le ha respondido. Entonces, muchos temas, mucha información, esto está candente. Vamos a iniciar. Entonces, Manuel, ¿te parece si hablamos un poco de Palestina? Seguro, seguro. Venga, va. Entre semana hemos tenido la Bueno, noticia sobre el cese al fuego en la Organización de las Naciones Unidas, pues todos estuvieron de acuerdo, los que votaron, excepto un país. ¿Quién creen ustedes que no votó a favor de este cese? Pues Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se percibe esto, Manuel? el fan de las guerras proxies. Bueno, pues en principio, pues a mi criterio, tiene un contexto legal detrás, tuvo por fin un impacto y un eco la intervención que tuvo Sudáfrica al hacer la denuncia sobre el genocidio israelita en Palestina. La ONU, pues, es de hacer notar, ¿ve? Que para el cese al fuego, para solicitar el cese al fuego en Ucrania solamente se tardó como 5 semanas, mientras que para solicitar el cese al fuego en Palestina, pues se tardó muchísimo más, se tardó meses, ¿verdad?
Entonces, por decirlo desde el momento que se le solicitó, porque el silencio ha venido desde hace años. Desde mi perspectiva, esta y las demás guerras a nivel mundial pues tienen como trasfondo principal un contexto económico. La verdad es que ahora ya no estamos en el contexto de la Guerra Fría con discusiones ideológicas entre capitalistas y soviéticos o comunistas, sino en lograr el mejor posicionamiento geográfico que permita pues, una explotación económica mayor. El contexto en el que surge el conflicto entre Israel y Palestina, pues es viejísimo, viene desde por allá por 1935, cuando se negoció el ceder parte del territorio de Palestina, se había negociado una nueva frontera. Esta negociación obviamente pues fue incumplida por Israel y comienza pues el conflicto desde esa época, luego 1945, han venido avanzando al punto de que casi la totalidad del territorio palestino ha sido invadido por Israel con el apoyo obviamente de Estados Unidos, de armamento militar, financiamiento y pues con el silencio de la Organización de las Naciones Unidas. Lo que sucede ahora, ya en la actualidad, porque lo demás es de todos conocido, la invasión y la apropiación de los territorios palestinos, lo que ya es conocido por todos ahora, es que Palestina se encuentra ya en una situación de indefensión, ya no es capaz por sí mismo de mantener y de proteger su territorio. De aquí que surge la necesidad de la colaboración internacional para detener lo que aparentemente es un exterminio racial, ¿verdad? Un exterminio total de la población, ¿verdad? El primero, pues, en tomar parte, al menos en aspectos legales, fue Sudáfrica al interponer ante la Corte Internacional de Justicia una demanda, ¿verdad? Por genocidio, dada esta circunstancia que las fuerzas militares palestinas estaban ya tan debilitadas y continuaba no solo la ocupación, sino en los asesinatos sistemáticos contra, contra los palestinos. Vimos por ahí pues otras intervenciones de facto, por ejemplo la defensa de Yemen a través del mar, que están ya orientadas a proteger más que el territorio a la gente. O sea, están ahora más orientados a proteger a los palestinos como raza para evitar su exterminio más que en la protección del territorio. De ahí surgió la necesidad de requerirle a las Naciones Unidas un cese al fuego para poder comenzar a negociar desde ahí, para evitar primero el exterminio de toda la población y luego comenzar a negociar los términos de la ocupación territorial, porque esto pasó desde las negociaciones del 33 y del 45 de las primeras fronteras, posteriormente al reclamo de Jerusalén como capital, y ahora pues ya el acceso al mar hasta la franja de Gaza, que es lo que estamos conociendo hasta hoy. Como siempre, detrás de todo esto, pues se encuentra el patrocinador de las guerras proxy, como se denomina, porque son los que ponen el armamento, son los que ponen el dinero, pero los muertos siempre son otros países quienes los ponen. Entonces, me refiero pues a Estados Unidos, quien en este asocio con Israel se abstiene de votar sobre este cese al fuego en las Naciones Unidas, siendo el único país en hacerlo. Y esto pues fortalece el ánimo político en Israel, quienes abiertamente manifestaron ya que no van a cumplir la solicitud de la ONU. Entonces, el conflicto se agrava con esto porque si bien solo es Israel, obviamente, y Estados Unidos quienes se oponen a este cese al fuego, la comunidad internacional ya está mostrando su apoyo a fin de evitar el exterminio de los palestinos como tal. Ya, como les repito, ya no se están enfocando tanto en el territorio, eso se puede negociar después, pero lo principal de este conflicto es justamente eso, evitar que se extermine a esta gente
y negociar luego el control territorial, porque en principio, pues, Israel, y acompañado pues por Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, pues la intención es justamente esta, ¿verdad? Llevar y tener acceso al mar. Interesante, a ver, todo el contexto que nos ha puesto Manuel, porque al final el interés de fondo, ¿no? Que es lo que se busca, más económico que otra cosa. Pero aquí la cuestión es qué tanto puede permitir los demás países. O sea, estamos viendo eso, esta situación tan desastrosa, obviamente. Estamos viviendo en un tiempos modernos y que se siga dando estas situaciones, creo que es muy demasiado extremo, ¿no? Que, por ejemplo, las personas vemos esto y decimos, oh, qué mal. Claro, no está pasando cerca de tu casa, cerca de tu país. Da igual al final, o sea, pues nada, hay muchas campañas también sobre ir en contra de los, por ejemplo, de productos para no comprar en el mercado. Sacan muchos, pero claro, la gente al final pues toca consumir y al final pues ese es por eso está peleando esa guerra. Bueno, más que una guerra, un exterminio, ¿no? Walter, ¿tú cómo ves esta situación? No, un escenario eminentemente complejo. Es decir, Medio Oriente, en términos de su conflictividad, es terrible porque se cruzan varios factores. Yo no podría decir que solo es lo económico. Eh, eh, Hay aspectos mm, Hay más de fondo. más de fondo para mí que trascienden de lo económico, un tema eminentemente ideológico, que es el tema de la religión. En Jerusalén se conjugan tres de las grandes religiones del mundo, eh, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Tres Musulmán. religiones y ambas y las tres conviven a partir del domo del monte, donde está el origen de Abraham, de sus hijos Ismael e Isaac, que pareciera que no tiene nada que ver en el tema, pero es el cruce de un territorio que no hay petróleo, no hay minerales, simplemente es un desierto, pero que esconde gran parte del significado de la humanidad en su materia religiosa y donde se conjugan los conflictos geopolíticos internacionales por los intereses corporativos, porque es un canal de entrada. Fíjate que el Estado judío, Israel, tal como está definido, se disputa en este momento un gran problema, porque en el fondo está luchando contra las milicias de Hamas, y Hamas relativamente pertenece a una fracción de varias organizaciones que tienen guerra continuada con Israel. El propio territorio palestino, la autoridad palestina, es un hervidero de pleitos entre Fatah, Hamas, la OLP y todas las organizaciones que ahí se disputan el poder. El problema es de que aquí quienes sufren, y lo decimos siempre, son los pobres, los que quieren vivir en paz. Ahorita la guerra o que se ha generado, que es una guerra completamente desigual, porque Israel es un ejército estructurado, bien formado, y uno de los ejércitos más especializados del mundo, por tratar de buscar a Hamas escondida en todos los recómbitos de donde está la autoridad palestina, está generando un golpe a la población. Es decir, independientemente de lo que se diga o no se diga, se justifique o no se justifique, están muriendo niños y niñas inocentes, están muriendo hombres y mujeres inocentes, están muriendo ancianos. Y ahora alguien me va a decir, pero ¿y los secuestrados de Israel también ahí están? Son seres humanos también. Es decir, una guerra que está llevando a los límites de lo que significa en el tiempo moderno. Y imagínate, jamás irrumpe, muchos dudan en un momento determinado que eso fue inclusive un hecho planificado. Es decir, ¿cómo es posible que Israel no cuidara sus fronteras? Se le metieron, masacraron gente, jamás, pero ha servido de justificación para emprender toda una campaña donde al final de cuentas se está sacrificando mucho. E inclusive muchos sectores en Israel han protestado contra Netanyahu porque ha excedido la fuerza y no ha querido negociar. Entonces te llevan a que el conflicto se ha manifestado en graves maneras.
Ahora, no es fácil comprenderlo por todos los bemoles que hay. Hay problemas ideológicos, hay problemas religiosos, hay problemas económicos derivados de lo que podría ser un conflicto de esta magnitud. Y tener en medio un proceso de bipolaridades, de multipolaridades encima, donde tenés a una China, una Rusia, Estados Unidos, la OTAN, que están fluctuando ahorita en series de intercambios y donde Medio Oriente sin duda también se atraviesa ahí. Entonces yo creo de que todo lo que está en este conflicto lamentablemente representa buena parte de nuestras crisis planetarias en cuanto a las perspectivas del mundo, el tema de la humanidad y sobre todo que la población civil sigue siendo la castigada por las grandes indecisiones de los países. Ahora, el conflicto se desangra principalmente porque Israel sigue acrecentando sus asentamientos, mientras Palestina se puede decir, no se logra cuajar su Estado. Y a pesar que se busca reconocimiento internacional, Israel dice que un Estado palestino amenazaría su seguridad. Y es que también hay que ver el contexto, cómo se mueve esto. Israel, el Estado judío, se encuentra con cerca de 15 países que son enemigos directos de él, relativamente. Y eso también te pone a ver cuáles son las realidades que tiene el pueblo judío, que tampoco son fáciles. Eh, y tampoco es fácil para la población civil palestina vivir también una zozobra y sin poder desarrollarse como pueblo. Ahora, todo eso son conflictos que si le atravesas lo religioso, lo político, te vas a encontrar en un gran dilema. Porque aquí porque mucha gente te dice, o vas por Palestina o vas por Israel, va. Realmente hay que ir por la humanidad, por la gente que realmente, por la búsqueda de una alternativa. Ahora, los mecanismos internacionales que se han visto, el caso también la resolución de Naciones Unidas, se reclama, miren, están altercando a los judíos, pero a Hamas no se condena. Hamas queda de un lado. Hamas sigue siendo una organización como lo son otras, o Hezbollah, Boko Haram, otras más que siguen instrumentalizando el fundamentalismo islámico para también pelear contra el proceso de civilización occidental. Y eso es otro gran problema que tenés en el Medio Oriente, que el Medio Oriente, quieras o no, son países que son gobernados por teocracias completas, donde tampoco los derechos son tan claves. Los judíos es un estado laico, es decir, como hasta cierto punto que con ciertos niveles de desarrollo en esa materia. Pero aun y cuando tiene eso, también tiene sus problemas que son parte de esta cuestión. Entonces, entender el conflicto lejos de lo que son los grandes barrotes ideológicos, religiosos que tienen, no es una tarea fácil. Lo que sí, y es claro, que nadie va a estar a favor de una guerra donde personas inocentes mueren, donde personas están aguantando hambre, donde personas están a punto de morir porque no hay una decisión en el tema humanitario. Y ahí creo que estamos claros en esta parte. Interesante, Walter. Sí, a ver, en la parte, por ejemplo, en la parte religiosa, Y es que no que, podemos obviamente intervenir. sí, igual, Manuel, sigue, sigue. Manuel. Perdón, decía de que la parte en que ellos se autogobiernan y las creencias o los dogmas que tienen, la verdad es que ya ahora deja de ser una situación más que de organización política y pasa a ser una situación humanitaria, ¿verdad? O sea, la necesidad de un cese al fuego que parte de la denuncia de Sudáfrica, yo lo pongo como un hito esencial porque ha sido el primer país en pronunciarse legalmente sobre esta situación, pero justamente parte por eso, por un esquema o por una concepción de humanidad. No hay que permitir que se extermine a los palestinos como tal. Como lo repito, ya no se trata sobre el territorio ni sobre los dogmas, sino es una mera cuestión de humanidad y ese es lo que nos atañe a toda la comunidad internacional. No se puede permitir porque un día podemos ser cualquiera de nosotros quienes se encuentren en una situación así y no nos va a parecer la indiferencia de los demás países. Voy a aprovechar ahora mismo la pausa porque Rina Bolaños dice, interesante temática, me he perdido 15 minutos, dice,
Por favor, grabarlo. Esto queda ahí en vivo. Si no te lo puedes también escuchar a través del podcast de La Minuta, lo puedes encontrar en las plataformas de audio de streaming y también en nuestras redes sociales del Emporio Digital. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, eso. Saludos a mi mamá. Excelente. Pues imagínate tú, o sea, hasta dónde puede llegar esta situación. La parte económica, que es importante, la parte religiosa para muchas personas también es importante, pero, que lo han dicho los dos, Walter, tú, Manuel también, la parte humanitaria, ¿no? Que es lo que tiene quizás mayor significado en esta situación. Pero vemos que los poderes no están por el valor de la persona humana, no están por el valor de que una persona pueda tener necesidades, etcétera, etcétera. Simplemente me estorba, me lo quito. Y de lo más fácil, como estirparse un grano que me sale aquí y no me veo bien y me lo quito y ya está. Eh, claro, no hay nadie quien juzgue, quien tenga esa potestad para hacerlo. Estados Unidos, que es el país que supuestamente debería de regir, mejor se abstiene, dice, pues no, que yo no me meto en esos problemas, pero sí manda fondos para hacer estas situaciones, está fondeando, está costeando estas incursiones militares, no solamente en esta parte, sino que en el mundo, como bien conocemos, y aparte ellos mismos lo han dicho. Entonces, eh, ¿hasta dónde vamos a parar? Interesante la parte esta porque si bien es cierto no afecta económicamente a los demás países, pero es una guerra muy antigua y ¿hasta dónde va a llegar? ¿Cuál sería entonces Israel? ¿Intenta terminar esto así por así? ¿Estirparse el grano? Walter o Manuel, cómo aprecias esta Bueno, parte de Israel? el caso de Israel, pues Israel tiene claro un propósito, que es extender y conquistar la mayor parte de la franja de Gaza. Eso significa que Israel lo que quiere es absorber realmente a los palestinos como comunidad y no darles el derecho a los palestinos a tener un Estado. Eso implica realmente parte de lo que es el conflicto. Acuérdate cuando después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el trágico y también llamado, es decir, lo que fue el holocausto nazi, es decir, que fue una de las barbaries más grandes que ha hecho la humanidad. Muchos han tratado hasta el día de ahora de quererlo sacar de la escena, pero también es parte de la vida humana y de las tragedias que hemos tenido. El proceso de exterminio nazi llevó pues a que se buscara una alternativa para que los judíos que en Europa ya había un antisemitismo de años, ¿verdad? Buscaran un lugar. Muchos, fíjate que hubieron en aquel momento una parte que decía que fueran para Estados Unidos, que en Estados Unidos les hicieran algún estado. Otro inclusive se buscó Argentina, pero ellos reclamaban el territorio que en la historia pues fueron sus orígenes, que es la zona que en ese momento se llamaba Palestina. ¿Cuándo se llama Palestina ese lugar? Fíjate que allá por el año 70 después de Cristo, en la época de Jesús, pues estamos en Semana Santa, esa zona se llamaba Judea, que significaba tierra de judíos, ¿verdad? Ahora, en el año 70, que Tito le invade, pues saca todas las cuestiones y le ponen en ese momento, la dejaron como siempre Judea, pero en el año 132 el emperador Adriano le coloca el nombre de Aelia Capitolia, en honor a su familia romana. Y con el tiempo a ese territorio se le llamó Filistea, y se le llamó Filistea en honor a los antiguos habitantes, que eran unas tribus siempre semitas, y con el tiempo Filistea se convirtió en Palestina. Cuando el Imperio Otomano la pierde en el siglo XIX a manos de los británicos, se llamó Palestina, se llama Palestina. Ahora, muchos critican, y en El Salvador no creas que estamos desatendidos, porque nosotros tenemos grandes comunidades de gente judía y grandes comunidades de gente palestina. De hecho, en un tiempo la gente le decía a los turcos, ¿va? Y no es que eran turcos, eran palestinos procedentes de la zona, pero por el pasaporte les habla turco, no hay problema, los turcos, pero no eran turcos, eran palestinos. Teníamos judíos, teníamos palestinos, grandes comunidades que tenemos en nuestro país. Y por eso tampoco somos indiferentes al dolor de uno y otro, porque son pueblos sufridos, pueblos que han sufrido, pues igual que nosotros, pues nosotros hemos sufrido también. Pero después de eso, cuando en la Segunda Guerra Mundial, y Inglaterra tenía, el Imperio Británico tenía ahí, se decide por Acuerdo de Naciones Unidas entregarle ese territorio y hacer dos estados. El estado
con los judíos provenientes de toda la diáspora y el Estado palestino con los habitantes que estaban ahí originales en ese momento y pues los pueblos que venían de Cisjordania, que también era otro gran problema que tenía en el momento, y crearon una fundación. Ahora, en aquel momento, recordad que lo primero que pasó fue una guerra, y bueno, habrían varias guerras, y fueron donde los judíos los quisieron exterminar los árabes, Egipto, Siria, el ejército árabe. Y esa famosa batalla donde está el famoso David Ben Gurión, que fue una de las épicas de ellos. Con el tiempo fueron peleando hasta la guerra de los 6 días, en el 68 tomaron todo y comienza un conflicto. En el año 1967 aproximadamente había un señor que llamaba Yasser Arafat, conocido Yasser Arafat, quien funda lo que es la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, ¿verdad? Esta organización nace con el fin precisamente de expulsar a los judíos del estado de allí y decían mandarlos para el mar. El conflicto siempre fue eminentemente de tierra. Ahora, en aquel momento, por la Guerra Fría, y los judíos han estado más cerca de Estados Unidos por varias razones, culturales, económicas, y recuerda que después de la gente que vive en el territorio judío, en Israel, el segundo país que más judíos alberga en el mundo es Estados Unidos. Es decir, existe esa cuestión demográfica de conexiones y muchas otras cuestiones más, ¿verdad? Ahora, acordate que para el año 87 fue la famosa intifada, que fue un proceso, una guerra terrible, donde se protestó y la OLP lanza toda su... Y en el año 93 firman la paz, donde Yitzhak Rabin, junto con Arafat, firman la paz en el año 93 más o menos. Después matan a Yitzhak Rabin, bueno, muere Arafat y se desintegra todo lo que es el núcleo del OLP y se hacen varias fracciones, el Fatah, el Hamas, entre otros. Son como partidos, pero cada partido es como aquí en El Salvador, una organización político-militar con un ejército base. Unos quieren negociar la paz, otros la guerra. Ese es un conflicto interno. Y el caso de Hamas no quiere paz, Hamas quiere guerra, Hamas quiere luchar. Fatah había negociado, pues Mahmoud Abbas, representante Fatah, más o menos había negociado y estaba un poquito en intercambio, pero Hamas no. Entonces Hamas es el que provoca este conflicto y Israel pues le responde en el lado extremo de Netanyahu por una guerra completa. Es decir, ahí hay un problema ideológico, porque tanto en el lado judío como en el lado palestino hay personajes que no pueden convivir con la existencia del otro, que es lo que el acuerdo del 93 de Yitzhak Rabin y Yasser Arafat más o menos había buscado. Lamentablemente, el mundo no contribuye y hay extremismo directo. Además, contribuye pues Hezbollah, que es un partido pro-iraní dirigido desde Irán, contribuyen, es decir, otros ejércitos también que están luchando, porque ahí está claramente definido un conflicto ideológico, pero con intereses geopolíticos. De esa manera, hoy en día vos tenés que al final de cuentas, bueno, ahorita hay problemas porque se está acusando que está haciendo un genocidio, por ejemplo, que es una palabra grave. Sudáfrica pone la demanda. Ahora, muchos dicen, Sudáfrica denuncia un genocidio y los que se le suman son países que están atentando contra su propia gente también. Entonces, también hay problemas en las definiciones de eso, porque de hecho, cuando el presidente, pues hasta Petro le mete a hablar, Lula, que son genocidios, pues Israel le responde, mire, eso no es genocidio, genocidio es cuando hay un proceso sistemático, exterminio, aquí no hay exterminio, aquí hay una guerra donde tira, es decir, hay problemas de ubicación, lo que sí es claro, y ahí no hay cero dudas de que existe un problema humanitario grave, y su solución estriba no en las grandes diferencias, sino que en determinaciones políticas y en acuerdos de negociaciones, que en este caso Hamas va a pedir prisioneros que tienen encerrados. Ahora, prisioneros que son elementos y soldados clave en su lucha contra los judíos. Va a pedir esos intercambios y Israel tiene que entregar, pues, y ellos van a regresar sus rehenes, porque es un problema hoy de rehenes. Y eso es una parte de la lucha y la disputa de estos soldados. Por eso, el conflicto, porque te das cuenta, Hamas no está peleando otra cosa que sino los rehenes ahorita en este momento. Hamas es una organización cuyo fin fundamental es exterminar a los judíos, a diferencia de otra organización, y los judíos en el extremo sionista, su objetivo es exterminar a los palestinos. Es decir, un cruce antagónico que afecta directamente a la región y a nosotros, por supuesto, por las raíces, las acciones que tenemos y, por supuesto, en las comunidades que están en nuestros pueblos, pues que son grandes también. Sí, pero aquí es verdad, o sea, toda la historia que nos has contado, vamos, te la has traído desde el punto cero hasta la actualidad, pero me gustaría quizá tocar el acuerdo que se hizo para fundar bueno, el Estado de Israel y en Palestina, ¿no?
Ahora es como al revés, ¿no? Como que la garrapata superó al perro y se comió al perro. Entonces, cómo se come eso? O sea, si al final la ONU hace cuánto, 50, 60, 70 años más o menos que se fundó esta situación, ahora permitirlo y verlo, o sea, es un completo desinterés de todas las naciones. Pero hasta qué es lo que estamos viendo ahora mismo. Pero entonces mi pregunta es esa, Manuel. Eh, Cualquier tratado, cualquier acuerdo puede ser, puede pasárselo por donde quiera y al final pues prevalecen los intereses, lo que es, al principio se comentaba, Manuel. Recordemos de que en derecho internacional, a diferencia de cualquier otro esquema de derecho, no existe un esquema jerarquizado o piramidal. Esto es porque pues, el derecho internacional reconoce la soberanía de los pueblos. Es por eso que la perspectiva desde la que se abordan los conflictos internacionales siempre es una perspectiva horizontal, porque no existe, salvo que los países otorguen su consentimiento para someterse a las Cortes Internacionales de Justicia y a los organismos internacionales que buscan este tipo de resolución de conflictos, salvo que ellos expresamente den su voluntad a someterse a un proceso, no se pueden obligar de ningún tipo. Por eso es que surgen este tipo de comentarios cuando Sudáfrica interpuso la demanda internacional, si bien son seres en abstracto, comparten mucho con los seres naturales. Si se ponen a hablar de solvencia moral, porque lo primero que decía, por cierto, fue la Unión Europea, miren, Sudáfrica es el que interpone la denuncia por genocidio, pero ellos también venían del apartheid y de sus conflictos. ¿Ve? Sí, pero lo mismo podemos decir también de Alemania respecto de los judíos, por lo mismo podemos decir de los turcos con los arminios. Entonces, pues solvencia moral, la verdad es que nadie tiene. Por eso es que decíamos al principio que pasa por una concepción de humanidad. Y como no existe una entidad superior a ambos estados, ni a Palestina ni a Israel, lo único que se puede hacer es instar que sean ellos mismos quienes busquen su proceso y su salida y su estabilización por principio de soberanía. Ahora, Israel ha proporcionado o ha participado del proceso ante la Corte Interamericana Internacional de Justicia, perdón, eh, y supone pues una aceptación tácita a este tipo de resoluciones, solo que esos procesos son largos. Ahora, la situación, y como muy bien lo dice Walter, interna de ellos, o la causa interna de ambos países, tiene que venir explícitamente de ellos, porque no hay ninguna entidad que sea superior y que los obligue a llevar un proceso de paz. Si los grupos palestinos están por exterminar a los israelitas de su territorio, que obviamente pues, parece ahora en este contexto una tarea titánica dadas las circunstancias actuales, o si los israelitas están intentando exterminar por completo a los palestinos, esta será una solución que tiene que provenir de ellos mismos. La comunidad internacional lo único que puede hacer es instarlos a que busquen una solución. Al principio, pues se había establecido o se había negociado, como muy bien lo dijo Walter, a la zona norte de Palestina, entregarle a la comunidad judía un territorio que iba a ser su estado. Ese es el que se había negociado desde un principio. Esto tomando en cuenta los efectos de la Segunda Guerra Mundial, de lo que Alemania ya había hecho a los israelitas y a los judíos en general en este contexto. Ese acuerdo es el que fue incumplido y este es el primer punto que es necesario destacar, que ese acuerdo y esa frontera que se habían negociado fueron incumplidas en principio por Israel. Y la buena voluntad de cederles una porción de su Estado fue de Palestina. Entonces,
obviamente dentro del territorio había gente que estaba de acuerdo y había gente que estaba en contra. A nadie le gustaría ceder un espacio de su territorio y viene impregnado con lo que Walter muy bien nos acaba de plantear, con todo esta, con la religión y con los dogmas y con los grupos paramilitares y los grupos organizados que operan o que funcionan en este país. Pero desde la perspectiva del derecho internacional, no se a ambos países por principio de soberanía. Cualquier organización que se suponga por encima de un país Me ha frisado, Manuel. o comprende que es el que no se le puede imponer una solución a estos países. Lo que sí se puede hacer, y es lo que hizo Sudáfrica, es instar a los organismos internacionales, a las cortes internacionales, a que sienten a estos dos países y que provoque desde ahí una solución viable, porque ahora pues justamente eso es lo que sucedió. Ya no se trata del incumplimiento de los acuerdos a la frontera, sino que ahora se trata de una invasión, de una invasión. Ahora, ¿cuáles son los intereses de los demás países? Probablemente la identificación demográfica que tiene Estados Unidos con los judíos, aparte del negocio histórico que representa la guerra, de la industria armamentista en Estados Unidos, es multimillonaria y si no hay guerra, pues no se vende su producto. Esto es lógica simple de la economía. ¿Ver? Si no tengo dónde vender mi producto, me voy a morir de hambre. Entonces a Estados Unidos obviamente le conviene estos estados de conflicto y de ahí su postura más que solidaria con Israel. Me parece más el mantenimiento de uno de sus mercados, porque ahí está también el conflicto en Ucrania, está otra serie de conflictos en donde se produce esta demanda de armas que es obviamente abastecida principalmente por Estados Unidos, específicamente en el conflicto de Palestina e Israel. Alemania, por ejemplo, no puede proveer armas en este caso porque ha firmado un tratado internacional después de 1945 con lo que ya había sucedido con los judíos, de no proveer armas a países en conflicto. Pero esto no lo previene de participar de otras decisiones políticas y financieras en apoyo a Israel. Y fundamentalmente esto es lo que sucede. Y por eso es que los demás países no es que no podamos hacer nada, sino que la presión de la comunidad internacional, esto es como vivir en una ciudad pequeña, ¿verdad? Si a mí ya no me quieren vender en esta tienda o en este supermercado, me voy a ver presionado a negociar qué es lo que sucede con esta gente. Eso es lo que sucede en la comunidad internacional. Entonces, se ven confrontados una serie de intereses, pero nadie puede imponer una solución a este conflicto. Y por suerte es así, porque si se pudiera, por Estados Unidos, ya hubieran sacado, ya hubieran adherido todo el territorio palestino a Israel. Y si fuera por los grupos que están a favor de Palestina, de Extremista, ¿no? Rusia, China, ya hubiera pasado lo contrario, correcto. Entonces nos vamos, lo que cuesta es mantenerse ideológicamente en una postura, digamos, central o desprovista de estos pasionismos. Por eso a mí yo Sin prefiero sesgos. enfocarlo desde lo Sí, jurídico. ¿Ve? Correcto, Manuel, y por eso yo prefiero enfocarlo desde lo jurídico y manifestar esto de que no puede imponerse una solución. esto sería como quitarle el bloqueo comercial a Cuba, ¿no? No, no se puede hacer nada. O sea, Exactamente lo mismo, nadie le quiere vender nada. Ajá, es una forma simple de ejemplificar la situación en Cuba, es eso. Nadie le quiere vender nada y para colmo, el proveedor de las tiendas que sí le pueden vender le prohíbe que le vendan. Entonces, toda la economía cubana depende de las importaciones que le llegan de China y desde Rusia, que obviamente la logística es mucho más cara y eso es lo que produce el desabastecimiento. ok, Pero ahí tenés un problema también de estructuración. Tiene un problema de estructuración. Sí, porque Cuba es cierto, se ocupa el tema del bloqueo como una excusa para Cuba, pero Cuba tiene, que no tiene, no desarrolla tecnología tampoco, su propia tecnología. Y está hablando que los judíos llegan a un país donde era un desierto y desarrollaron una industria. Fíjate que los judíos, aunque dependen de Estados Unidos en cierta medida, pero ellos tienen una frase.
dicen ellos, el holocausto nos dejó una sola experiencia, que nadie nos va a salvar, y los únicos que nos vamos a salvar nosotros mismos somos como ejército juntos. Por eso la visión del Estado judío, una visión belicista, bélica, de guerra, por una razón geopolítica clave. De todos los países que están alrededor de él, que no son pocos, todos son sus enemigos. Y eso complica las cosas, porque Palestina, aunque no es un Estado, es un pueblo que está luchando por ser un Estado, también se convertiría en otro enemigo más a la par todavía. Entonces, es como que vos tengas todo tu barrio sea tu enemigo, pues. Ahora, eso no justifica de ninguna manera lo que tiene. Y por eso te digo, es un complejo problema que en pleno siglo XXI el proceso civilizatorio en esa zona no ha llegado. Se siguen matando la gente. Yo te digo aquí, uno no vale más y otro no vale menos. Son seres humanos que están en un complejo problema debido a los procesos que lamentablemente no han llegado. Ahora, los países son soberanos en sus decisiones. Ahora, a soberanías, muchos han exigido a que se meta alguien allí, ¿verdad? Porque el problema es quién es el más débil o el más fuerte. Porque hasta cierto punto, lo que se hace, Manuel lo ha mencionado, todos saben que jamás lo financian Irán, pues Irán es un enemigo directo de Israel. Irán es un enemigo directo de los Estados Unidos, pero es un gran aliado de Rusia, de China. Ahí tiene un elemento geopolítico clave. Ahora, pero a diferencia de la visión de China, de la visión de Rusia, en cuanto a lo que es la geopolítica, Estados Unidos tiene otro tipo de operaciones en la zona, que es por el tema del petróleo. Arabia Saudita, que lejos de cualquier cosa, tampoco son amigos de los judíos, pero por los mismos alcances que ha tenido los cambios en la geopolítica, son ciertos tolerantes y permiten algún nivel de diálogo dentro de sus fronteras. El problema en la zona es complejo, es eminentemente complejo. Y sin duda uno de los polvorines que tenemos en el mundo desde hace muchos años. A cualquier rato se están en guerras allí. Y es producto precisamente de esa laceración que se tiene pues entre los conflictos y los grupos que están allí planteados. Yo te digo, en el mundo de los 10 ejércitos terroristas que plantean la lucha extremista, 9 son proislámicos. Y ahí sí el Boko Haram está hablando de Fatah, Hamas, Hezbollah y todo lo que te puedo mencionar, Al-Qaeda, solamente los jetas, que son los únicos que no tienen una visión eminentemente religiosa. De ahí para allá todos son proislámicos. ¿Qué te quiere decir? Que hay un problema también ahí, pues, terrible. Antes estaba el IRA allá en Irlanda, pero ya se integró. Entonces te das cuenta que en el tema de armas, el tema de guerra, en el tema de conflictos, hay un elemento ideológico grande. Y eso también no hay que descartarlo. Oh, interesante ese dato, Walter. Hay algo La bien verdad. importante que, Sí, Manuel. sí, hay algo bien importante que hay que destacar, que la anexión del territorio palestino a Israel, digamos en el supuesto que así termina, no puede concluir por medios bélicos. O sea, ya hay principios de derecho internacional que prohíben que este tipo de situaciones se den. O sea, que la anexión del territorio palestino a Israel sea por medio de guerra ya se encuentra prohibido por un pacto que se tiene a nivel internacional, que es el pacto Bryan-Kellogg, que no se puede llegar a una solución de un conflicto internacional por medios de guerra. ¿Vea? A, a, Adherido a esto, ¿vea? Viene también la denominada doctrina Stimson, que dice de que justamente estas situaciones, de hecho, irónicamente, estas dos normas de derecho internacional han sido establecidas justamente por Brian Kellogg y por Henry Stimson, ambos estadounidenses, ¿verdad? Pero que planteaban justamente esto, que no se puede reconocer la guerra como un medio para anexar el territorio, y la doctrina Stimson, que dice que no se puede reconocer o no se le puede dar reconocimiento a un hecho jurídico internacional relevante cuando esté provenido de situaciones de violencia o de situaciones que contrarían el derecho internacional. Entonces, la esperanza es que este conflicto, sea como termine, con la anexión de ellos o repartiéndose el territorio, no puede, la guerra como tal, no puede ser el medio para solucionarse. La guerra tiene que finalizar en algún momento y tiene que llegarse por medio de la negociación y por los acuerdos mutuos a los que llegue Palestina e Israel.
Pues vamos a ver qué termina desenvolviéndose en este plan para, no sé si durará todo este año o qué vamos a esperar, la verdad. Pero han tocado dos países, también Manuel, también tú, Walter, importantes en la geopolítica. La guerra, que ya tiene casi 2 años, o 2 años, ¿no? De Rusia con Ucrania deja situaciones interesantes, sino también el atentado que se vivió en Rusia en esta semana, más de 160 muertos y muchos heridos. Capturaron a los cuatro que, realizaron este atentado, ¿no? Que los pusieron en vitrinas expuestos ahí en Rusia para que den la cara. Se supone que han sido del tema que habla Walter, de la parte islámica. Walter, es así, Walter. ¿Cómo plantearía? Mi- Porque... mi- 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 Dilo. Mira, lo que pasa es que en el mundo hay una realidad, hay una realidad también, hay ejércitos de mercenarios en este mundo. Si las películas, por ejemplo, la que sale Sylvester Stallone, que eran los mercenarios, es Ajá. cierto, también hay mercenarios en este mundo. Y aunque ahorita se está atribuyendo el Estado Islámico este atentado, no sabemos si también fue una provocación para utilizar de excusa e irse contra todo contra Ucrania. No sabemos. Sí, porque el mundo está tan disociado en sus elementos armamentistas que no sabemos quién está realmente detrás de estos atentados. El Estado Islámico se lo ha atribuido. Y si se lo ha atribuido, porque está dispuesto a enfrentarlo. Recordad que el Estado Islámico es una organización terrorista que surge de la decisión directa entre varios grupos, sobre todo en la guerra de Siria, Afganistán, Irak, y se crea un grupo de extremismo islámico cuya función es crear un califato que una todos los territorios árabes y pueda crear un frente contra lo que es la propaganda y lo que es el gran satán, que siempre son los países occidentales que se enfrentan precisamente a la anticristiandad. Este Estado Islámico, a pesar de que Rusia fue el que le provocó bajas, es decir, en el territorio turco y Siria, que es otro gran problema, ahí está Siria, otro gran problema, genera este tipo de situación. Ahora, si el Estado Islámico es el que provoca esto, la pregunta de Rusia tiene que ser, ¿contra quién va a responder? En algún momento Rusia está diciendo que Ucrania le está permitiendo al Estado Islámico pasar sus fronteras para meterse donde ellos. Y aquí viene la pregunta, ¿lo estará utilizando Rusia ahora eso como una excusa para finalmente poder meter todas sus armas en Ucrania? ¿O realmente el Estado Islámico que tiene algún interés en Rusia? Porque hasta el día de ahora, el Estado Islámico, a pesar que Rusia fue el que lo enfrentó con más fuerza en un momento determinado, o así, porque imagínate cuando llegó Trump al poder, y te voy a sacar a Estados Unidos, Trump sale de la lucha con el Estado Islámico, porque Trump maneja una filosofía que dijo, miren, ¿y por qué tengo que ser yo el que esté peleando la guerra de otro? Porque tengo que ser yo y los impuestos de los Estados Unidos, estadounidenses pagando guerra y siendo yo el policía del mundo para que pues todos me odien, todos me atenten contra mí y todos los países felices. Pues. Entonces viene y se sale de esa guerra, se provoca entre Dorgan, Putin y como si y Yasser Arafat logran contener el Estado Islámico. Ahora, esa contención, lejos de la guerra, genera que el Estado Islámico se esconda y se haga menos permisible, pero la operatividad la mantiene. Y si este hecho fue cometido por el Estado Islámico, significa que la operatividad del Estado Islámico como ejército terrorista proislámico sigue vigente. Y si fue capaz de someter a Rusia, es porque seguramente están preparando algún otro tipo de objetivos. Porque recordate que las guerras ya no son las guerras entre los estados. México está en una guerra entre narcotraficantes, una guerra civil. Ayer está viendo videos que están matando a una gente porque la gente está cansada de la injusticia y masacran a una familia que está siendo acusada de ¿cómo se llama? De haber secuestrado y matado a una niña terrible. Es decir, el mundo está fraccionado en guerras intestinas, que no son guerras como antes por el patriotismo, por la Guerra Fría, son intereses corporativos, intereses ideológicos y que escapan a esto. Ahora, la guerra de Ucrania puede escalar si Rusia dice finalmente, miren, el Estado Islámico está utilizando Ucrania. Ahora, pero ya está Macron diciendo ahí en Francia y ya está sacando la espada de Napoleón para irse a meter. Y
está metida, porque Francia, en cierta medida, Francia tiene una crisis en África Mm. y una crisis que le está pasando factura. Y tienes que buscar de qué manera empezar también a moverse, vaya a mover también, a verse ya no como la que, es decir, la OTAN quiere tomar un liderazgo en la OTAN. Alemania, te das cuenta, se ha quedado callada, porque como es al primero que le tocarían los zarpazos, pues. Entonces, los movimientos son diferentes. Francia tendría que pasarse casi Europa para irle a dar un sopapo, pero no así. Entonces, ahorita mismo, toda esa configuración en ese territorio, sin duda, también es un motín terrible. Son diferentes teorías que se barajan, Porque ¿no? La parte por ejemplo, de que la misma Rusia pudo haberse dado como un autogolpe para poder, lo que decías tú, ¿no? Poder meter a lleno a la guerra de Ucrania. La otra es que Ucrania hubiese facilitado esa parte de este grupo y aumentarlo. Y vamos, o sea, tantas teorías, porque al final están puyando, por decirlo así, ¿no? Están tocándole a Rusia para que reaccione de alguna manera, ¿no? Y que sea la chispa para encender todo esto. La problemática también está en los grupos estos islámicos. Por ejemplo, en Francia lo hemos visto ya casi cada año, ver un tipo de atentado en Francia. Francia ha subido también la parte de la alerta en alertas terroristas. Entonces, es complicado de decir ahora quién fue, ¿no? Claro, están los que han hecho el acto, ¿no? Y ahí los van a masacrar, no sé qué va a hacer Putin ahí, los va a exprimir para sacarles alguna información, qué sé yo. Pero que al final es algo interesante, porque el dato que dejó Walter al principio, que casi el 90 y tantos por ciento son grupos terroristas, son islámicos. Y que no se salva ningún país. Está Rusia. Rusia era intocable hasta el momento. Vamos, Estados Unidos ya cayó hace, no sé si se fue autohecho o qué sé yo, pero ahora fue Rusia. O sea, es interesante, ¿no? Porque, claro, o sea, son potencias con militares y con mazos potentes para poder desaparecer otro estado así de la nada. Por ejemplo, Putin, porque habló con Macron y Macron le dijo que pasaba, ¿no? Entonces, Putin le respondió y le dijo de que no se podía comparar, en todo caso, porque ya se sabía de que soldados de la OTAN están dentro de la guerra de Ucrania, que no participan directamente, pero están de alguna manera participando, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero dice Putin que realmente no se pueden comparar la OTAN con Rusia, porque la OTAN tiene más, digamos así, más personal militar. Pero dijo, tampoco se van a comparar la OTAN con nosotros, porque nosotros somos el país que tiene más poder nuclear, por decirlo así. O sea, al final, pero obviamente también está en campaña política, Putin, ¿no? O sea, como quien dice, esto yo lo voy a salvar, yo les garantizo seguridad a mi país. Pero claro, tiene Ucrania ahí detrás, y detrás, o la OTAN, detrás Estados Unidos, detrás el Estado Islámico. ¿En qué va a parar todo esto? Está complicado, ¿no? Este menjurje de relaciones, ¿no? Porque puede ser desde lo político, intereses económicos, ideológicos, que lo mencionaba Walter, y vamos, y la parte también de las religiones que están intrínsecas en todo esto. Manuel, ¿tú cómo ves todo este rollo? Que parece bastante, muchas cosas para una situación y guerra al final. sí, hay que distinguir aquí lo que es el discurso oficial que en 2021 comenzó cuando Putin declaró la guerra, afirmando que buscaba la desnazificación de Ucrania. Pero previo a esto ya se había dado aquel en el que Crimea, que está justo al sur de Ucrania, ya no quería ser un territorio ucraniano, sino que decidieron voluntariamente, a esto se le denomina en derecho internacional secesión unilateral, voluntariamente deciden adherirse a Rusia. Entonces, ¿qué fue lo que les quedó
en medio, si imaginamos el mapa, les quedó toda la región del Donbass, donde está Lugansk y Donetsk. Entonces, viene Rusia, oficialmente dice que iba a luchar por la desnazificación de Ucrania. Sin embargo, aquí vienen ya los contextos y los trasfondos. Aquí vienen, yo quiero señalar dos trasfondos importantes. El primero es de que Rusia, veamos que el oleoducto que pasa por toda Ucrania, el Nord Stream 1, le genera ingresos económicos importantes a Ucrania, y que es el que va a parar a Alemania y a Francia, y que les provee el gas. Obviamente Rusia paga impuestos por todo ese territorio. Ahora, si Rusia tuviera control sobre la región del Donbass, Lugansk, Donetsk y Crimea, pues, y es lo que justamente estaba haciendo, puede construir el Nord Stream 2, pero ya en territorio ruso, que le da una salida al Mar Negro, y puede por el océano, sin pagarle impuestos a nadie, por aguas internacionales, proveer el gas a Europa, lo que le genera aún más ganancias. Ese vendría siendo como el contexto económico del conflicto. Y ahora viene el contexto político y militar. A Rusia no le conviene tener bases de la OTAN en Ucrania. Recordemos de que dado el vasto territorio y la retaguardia que maneja Rusia territorialmente, no hay ningún misil que llegue a Moscú disparado desde ningún lado fuera del territorio ruso. No hay ninguno que llegue, ningún misil que pueda llegar a Moscú, salvo si hubiera una base militar en Ucrania, que es la zona más próxima al territorio ruso. Obviamente a ellos no les conviene. Entonces, veamos ahora la situación actual, justamente la actual del conflicto. Ahora, Rusia logró entrar hoy por hoy, tiene control sobre el 18% del territorio ucraniano, ya tiene control sobre el Donbass, ya intentó los medios legales posibles el reconocimiento de la República de Lugansk y de la República de Donetsk. Como no le funcionó, pues hace la ofensiva relámpago y los adhiere a su territorio, que actualmente se mantiene obviamente en conflicto. Rusia lo reconoce como parte de su territorio, pero son todos estos territorios que están justamente detrás de la línea que se llama la línea de Surovikin, que es la línea defensiva de Rusia dentro del territorio ucraniano. Esa zona tiene un poco bajos los conflictos, porque mucha de la población que está ahí prefiere ser Ruso. territorio ruso a ser ucraniano. Ahora, todos los de la otra parte del río, porque todo el cerco está ubicado a la par del río este, que no recuerdo cómo se llama, todos los del otro lado del río, pues son los ejércitos ucranianos, y es donde justamente se ha enfocado la discusión. Ahora, quiero citar, ya que Walter lo mencionaba, el discurso de Trump, raro, de los liberales estadounidenses, que no son precisamente los más pacifistas, ¿verdad? Que esté hablando sobre ya no financiar la guerra. Pero ¿qué es lo que sucedió? Y esto podría darle una explicación al ataque del Estado Islámico en Rusia. Ucrania ha perdido un gran apoyo de parte de la comunidad internacional. Legalmente los abogados rusos interpusieron una denuncia en Alemania para que Alemania no pudiera intervenir por el mismo convenio que mencioné hace un rato, de que Alemania no puede proveer de armas a países en conflicto, porque fue a lo que accedió al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, frena por ahí un poco el apoyo, mantiene, porque uno de los términos de la negociación de esta guerra es que Ucrania no se puede adherir a la OTAN y tiene que mantenerse neutral. Entonces, comienza esta pérdida de financiamiento por parte de Estados Unidos, que desde 2021 y en 2022 este apoyo alcanzó pues su máximo esplendor, ¿verdad? Tanques, misiles y armamento en general. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede ahora? Ucrania necesita darle una especie de bocanada de esperanza sobre esta guerra, que ahora ya se habla muy poco porque no se le ve ya por dónde mayor salida. Si vemos, ya casi no se habla de la guerra, porque ya disminuyó. Si desde noviembre del año pasado, que casualmente coincide con las elecciones
en Estados Unidos, pues disminuyó la inversión, porque como ya Estados Unidos ya no podía invertir en esta guerra, tenía que financiar sus elecciones, pero los liberales tenían que ver la manera de volver a llegar al poder el año pasado, a finales del año pasado en Estados Unidos. Entonces ahora lo que Ucrania, por sus propios medios, no ha podido lanzar dentro de su propaganda militar un mensaje que les permita, miren, sí, tenemos esperanza de ganar esta guerra, ayúdennos, necesitamos cooperación. Entonces de ahí surgen este tipo de ataques aislados que, que mediáticamente pueden ser utilizados para dar la apariencia de que Ucrania tiene posibilidades de ganar la guerra. Rusia ya tiene tiempo de estar en una posición defensiva porque el territorio que le interesaba por Nord Stream 2 ya lo tiene, ya lo controla. Lo único que necesita es terminar la guerra y anexar esos territorios, como le mencioné antes, por la vía de la negociación o por la vía de la rendición. Entonces, como ya los tiene, se mantiene a la defensiva. Es Ucrania quien necesita reanimar esta cooperación y dar muestras de que esta guerra es viable de ganarse para volver a recibir el apoyo que ya había venido recibiendo. Y el asunto, imagínate tú, Ucrania, actualmente en conflicto con Rusia, pidió estar en la OTAN y se lo han negado. Suecia, casi al mismo tiempo que pidió estar en la OTAN con Ucrania, pues ya está. O sea, obviamente meter a Ucrania en este rollo ya sería incrementar, porque ya tendría que actuar, de hecho, la OTAN directamente si ingresa a Ucrania, aunque esté participando de manera indirectamente, lo vamos a llamar así. Pero estamos hablando solo de guerras, guerras, bombas, destrucción, vidas humanas perdidas, desastres, obviamente. Pero también, geopolíticamente hablando, hay un país que está en auge, bueno, digámoslo así, es el que domina económicamente ya el mundo, pero que nos mete mucho en conflictos. Vamos a hablar hoy, vamos a pasar a la parte económica con China, porque si ves, China está en todo el mundo. Y lo voy a relacionar con Donald Trump, porque fue cuando estaba Donald Trump como presidente, que comenzó a fallar esa relación con China, ¿no? Esta guerra económica que se inició con Trump y que está relacionado también porque en las próximas elecciones seguramente el candidato será Donald Trump para los republicanos y que probablemente sea el presidente nuevamente de Estados Unidos, que está, que si bien es cierto, los negocios que pudiese tener con Rusia era más allegado a Rusia, ¿no? Donald Trump, en el caso. Ahora, con China es otro rollo. Y también está participando Rusia. ¿Cómo ven esta situación? Porque, vale, parte de los BRICS, obviamente, que se está también incrementando los BRICS y todo esto, pero la guerra económica que existe, por ejemplo, en Francia, hay una página web que vende cuestiones, productos chinos, pues que les están haciendo un boicot para que la gente no compre. Estamos hablando de marcas carísimas de Francia, o sea, porque que son de mala calidad, de que están hechos por niños que tienen maltrato, que no sé qué, vamos, pero si las grandes empresas estas de moda o qué sé yo, que producen zapatillas, que producen camisetas, que cualquier cosa, ¿no? Textil, qué sé yo. Al final vienen de países del tercer mundo. Estamos hablando, por ejemplo, de Nicaragua, de El Salvador, de Filipinas, que están hechas con las manos de niños maltratados o también de personas adultas con unos contratos de trabajo deplorables, que tienen que trabajar más de 20 horas para poder sacar una producción. Pero que al final, voy a aterrizarlo esto, al final China se ha metido en todo el mundo sin necesidad de guerras. ¿Cómo es posible? Cuando otros están disputándose Bueno, cuestiones geográficas, cuestiones o intereses económicos, Walter.
A ver, ¿qué vas a decir, Walter? A ver, que no tiene nada que Bueno, ver una cosa con otra. lo de mira, lo que pasa es que China, tanto China, Rusia, la OTAN le disputan a Estados Unidos aquella frase que pronunció en su obra Fracking Fukuyama ya por el año 1992, cuando escribió aquel libro El fin de la historia. Fukuyama dijo claramente que Estados Unidos, al derrotar a la Unión Soviética, se había acabado las ideologías y de ahí para allá la democracia liberal norteamericana era un mundo unipolar, una hiperpotencia que dominaba la economía, la cultura y todas las áreas de la sociedad. Eso, digámoslo así, los años 90 y casi los 2000 se veía así, pero hay países que quedaron en esa emergencia y empezaron a disputar. Uno fue China cuando ya por el 98 empezó a hacer reformas económicas importantes. China antes de todo eso era un país altamente pobre, un país con una gran población y un país altamente, bueno, todos hacían burla, los productos chinos, ¿te acuerdas de eso? Creo que todos nos recordamos, ¿va? Pero hoy China es la maquila del mundo, tiene diversos estándares de producción y eso lo logra a grandes decisiones económicas donde hoy te puedes dar cuenta vos que más o menos en China hay cerca de 1.100 millones de seres humanos. El planeta Tierra tiene como 7.000 millones de seres humanos. Te das cuenta que 8 una mil parte millones. del planeta Tierra, 8.000 millones, 7.000 que va por eso son 1 punto pico millones, están dando un buen pedazo de pastel, son chinos. Ahora, de esos, 38 millones son millonarios y un porcentaje cercano a 1 millón son ya billonarios. Te está diciendo que gran parte de la riqueza en el mundo se produce en China, pero China tiene una gran ventaja geopolítica. No tiene un enemigo declarado que le está rodeando una frontera. Lo único con Taiwán, que ahí está Taiwán, que es un territorio que lo protege Occidente. No disputa por el otro lado. Es decir, no tiene un problema geopolítico de guerra que lo amenace, pero sí tiene grandes intereses corporativos en el mundo para que su economía se convierta en grande. De hecho, Trump, cuando llega a la presidencia, vota aquel famoso acuerdo Asia-Pacífico, que según algunos economistas hasta nos lo va a nosotros, porque la idea de Obama era mandar toda la industria textil a China, y con eso a América Latina se le iba también toda la industria textil para China y quedamos enfregados nosotros aquí tanto que dependemos de la industria textil, porque la guerra económica es evitar que China se convierta en el PIB más grande del mundo, y parece que está estimada para 2024, lo cual se ha retrasado, producto precisamente de esta guerra económica. Pero no hay duda que China va a seguir creciendo porque ya los intereses chinos están fuertes. Ahora, por eso el factor Trump en Estados Unidos tiene otro factor, otra condición, que está regresándose a valorar la erosión de lo que le llamó el globalismo o la era del neoliberalismo, donde las grandes industrias gringas lo que hicieron fue, porque ese es el problema, que a pesar de que China tiene la gran producción mundial, sigue siendo Estados Unidos la mayor potencia económica. A pesar, ¿por qué? Porque el capital que se produce en China también es norteamericano en buena parte. Y los chinos son dueños también de porcentajes del tesoro de los Estados Unidos. Porque, imagínate, son aliados, bueno, son parte de la Organización Mundial del Comercio, comparten intereses corporativos financieros, pero en una guerra de intereses descomunales, porque los industriales gringos fustigan a los gobiernos que han quitado la posibilidad de seguir invirtiendo en China, porque China es más barato producir. Las grandes editoriales, por ejemplo, que vemos libros, no, China produce los libros ahora, pues, porque es baratísimo. Ahora, pero ese barato significa 900 millones de seres humanos que no viven como los 30 millones o los tantos que viven en una situación económica. Entonces, China es un mundo interesante de estudiar, al igual que Rusia son dos continentes que hay que estudiar porque básicamente son grandes continentes, digámoslo en temas territoriales, pero lo pujante de China ahorita es que China mantiene aquella postura que se ha mantenido como yo no voy a tomar un partido, sino que voy a tratar de ponerme en medio. Esto es un poco como Erdogan en Turquía, que tratan de ponerse, miren, mejor pongámosle queso, razonémonos. Están llevando a un momento donde quieren más que ser parte de un conflicto, quieren ser soluciones al conflicto. Hay que ver qué visiones tiene China, porque en China nosotros conocemos, bueno, a los líderes, pero no conocemos sus intelectuales. ¿Qué están pensando? Un día está leyendo un documental de los intelectuales chinos, un debate planetario que tienen. De hecho, estos países ya no piensan en concepto de mundo, sino que de planeta, visiones planetarias. Es decir, si te están mandando naves a la luna, te están diciendo que andan buscando qué hacer ahí arriba. Y ya te lo ven de otra manera.
y los gringos ya están viendo hasta planetas para irle a poner, irle a sacar petróleo si es posible o minerales. ¿Por qué? Porque la dimensión humana es terrible. Yo digo, ojalá que el día que lleguemos a un planeta ya vamos teniendo la paz. Aquí no vamos a hacer guerras a otro lado, como la guerra de la galaxia. Pero bueno, eso es otro podcast. Ese es para un podcast en el futuro. Walter, sí, lo vamos a dar ahí. A ver, la parte que dices tú es interesante porque la economía en 50 años en China ha sacado más de 800 millones de personas de la pobreza, de la extrema pobreza. Y por eso sí, o sea, la pobreza. Es impactante. Y incluso, o sea, la parte pública también es propietaria de esta como mancomunación con la parte privada. Y eso le da potestad al Estado para poder ser fuerte económicamente. Porque si no, o sea, si tú lo dejas en manos privadas solo y que de aquí a 50 o 100 años pues ya te rinda a ti, tú eres el único dueño, pues eso ya... Y como ha dicho Walter, las guerras planetarias, las guerras de la galaxia las vamos a dar para otro podcast interesante. Gracias a todos los que nos acompañan, que han estado pendientes del podcast de La Minuta. Hay muchos temas, obviamente, en la cuestión geopolítica, sino también veamos Nicaragua, veamos Venezuela, el problema que tuvo con las islas, ¿cómo es que se llama? Surinam, no... la isla que ¿cómo se llama? San Andrés. O sea, imagínate tú, o sea, San Andrés. Colombia, que tiene no, y también la parte de las islas que tienen en el noreste, por decirlo así, de la parte de Venezuela, que es un Guyana, algo así, no me recuerdo muy bien, pero que habían hecho un tratado y que querían ser parte, que es de Venezuela, pero que Estados Unidos dijo que no. Obviamente muchos temas. Y ni de hablar de Ecuador, qué está pasando, Colombia, lo que decía ahora, pues también, les quería comentar también una parte interesante, de un dato interesante de cómo en las guerras, al final, voy a contar un caso que pasó aquí en España. Y es increíble, vamos, esto es de novela, así de ciencia ficción y todo eso, volviendo al podcast de la Guerra de la Galaxia. Hubo un piloto ruso, ¿vale? Que contactaron los ucranianos con él, que era de la Fuerza Armada, pero que él no estaba de acuerdo con la guerra, ¿no? Entonces dijo que se comprometió con los ucranianos que le daban dinero para poder salir y llegar a Ucrania. Era piloto, pero ya lo digo, ¿no? De helicóptero, ¿no? Pues le daban no sé cuánto, 1 millón de euros. Y vamos, que no tenía que decir nada, pero tenía que dar información, ¿vale? Entonces vino en un viaje de Rusia a Ucrania, traía dos personas con él, ¿no? De Rusia no les mencionó nada, ni a la familia, ni nada, pues se fue. Llegando a Ucrania, pues dijo, que me voy a entregar, ¿vale? A los dos que venían a acompañar. Imagínate tú, yo llevo el helicóptero y le digo, Walter, hermano, no les digo nada y allá a la hora, pues, que me voy a entregar. O sea, los compañeros que iban en el viaje, pues, le dijeron que no, lo golpearon, le dieron una paliza, pero como era el único piloto, tuvieron que bajar, ¿no? Se dieron al final, pues fue bajando a Ucrania. Claro, lo recibieron, los otros dos pues quisieron correrse, pero no les alcanzó para volver hasta Rusia. Son historias increíbles porque eso no termina ahí, imagínate, le dieron el dinero, claro, este chico tenía una novia en Rusia y que no le contó, ¿no? Le contó, o sea, que eso en cualquier país, en cualquier guerra es traición, ¿no? Entonces Rusia, pues de alguna manera ubicó, imagínate, no sé si son rusos, qué sé yo. La cosa es que vino el chico a España y lo aniquilaron. O sea, pero ¿cómo se enteraron que estaba aquí en España? Imagínate tú. Le llamó a la novia, ¿no? Le dijo que se viniera para España. Ostras, o sea, la inteligencia que es lo que puede estar
de manera desapercibida, existe tan real como en las películas, como en cualquier serie o Así es. largometraje, ¿no? Es tan real y vamos, que sucedió, pues, La realidad supera la ficción. es verdad. Entonces, imagínate qué historias, ¿no? Y aquí, pues, vino una comunidad rusa, pues, y lo lograron, obviamente, contactar. Bueno, no lo contactar, sino más bien lo ubicaron y lo mandaron para el otro barrio, como dicen aquí en España. Pero bueno, nosotros vamos finalizando. Esa es una pequeña historia que les quería comentar. Nos quedamos aquí con muchos temas pendientes, Walter, Manuel, pero igual están invitados para un próximo podcast, ya sea para la Guerra de la Galaxia, que es interesante porque si no, pues miremos a Elon Musk, está mandando Estados Unidos también está mandando, China está mandando, ¿quién más? Irán, ¿no? También, ¿no? Hace poco. India, India, o sea, ujú, vamos a... India, Irán. O sea, esto se va a poner bonito. Así es que nada, muchas gracias por haber estado en este podcast de La Minuta. Gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron en las redes sociales y que nos van a escuchar también en las aplicaciones de audio, de streaming. Esto para el podcast de La Minuta. Walter, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo hasta El Salvador. Nos quedamos pendientes de temas sobre El Salvador, ¿eh? Ya sé que está ahí la cosa un poco bonita Oh, también. ok, sí, sí. Y pues nada, gracias Walter. Nos vemos para una próxima emisión de La Minuta. Ahí estamos a la orden, mi estimado. Siempre salud cordial, Manuel también, a toda la audiencia que nos sintoniza, a Andrés que no estuvo ahora con nosotros, y a ti, Eric, gracias por la invitación siempre. Y pendiente para hablar también de El Salvador, que hay temitas importantes que abordar. Excelente, gracias también a ti Manuel por haber estado con nosotros, por aceptar estar en La Minuta y darnos tus opiniones. Muchas gracias, Eric, por la invitación. A nosotros, pues, como ya lo notó, nos entusiasma mucho hablar de estos temas y a toda tu teleaudiencia, pues, y pendientes para hablar tanto de temas internacionales como de temas nacionales. Eso es, ahí estamos. Pues sí, eso sí, saludos a Andrés. Por ahí me dijo que ya no podía estar. Así es que nada, nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos en la próxima emisión de La Minuta. A la minuta. Mercurio Digital. Búscanos en www